gracias a ti seguí remando contra la marea. Todo lo que recibí, ahora sé, no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío y tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eso es lo mejor que me ha dado la vida. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Estáis poco a poco entrando. Vemos que nos saludan desde Perú, desde Brasil, desde Barcelona, desde Madrid. Muchísimas gracias a todos, a todas por vuestro interés. Ahora mismo tenemos conectada a María Méndez desde Alicante y a Nitzia Tudela desde Varsovia. Buenas tardes a las dos. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos pendiente de que en algún momento se conecte Cristina García, que está en Irlanda y que está, bueno, le ha surgido un imprevisto y está a punto de conectarse, pero mientras tanto, para no alargarlo más, vamos a ir comenzando esta charla, esta sesión que tiene como objetivo poder resolver las dudas de profesor a profesor o de profesores a profesoras, en este caso, que os surjan con respecto a Genial. Tenemos a Nitzia Tudela, profesora del Instituto Cervantes de Varsovia, coautora de Genial A2, del nivel B1-1, del nivel B1-2. Muchísimas gracias, Nitzia, por compartir con nosotros esta tarde. Gracias a vosotros y sobre todo gracias a los profes que nos han llenado el Padlet de preguntas muy buenas además todas. Eso es. Y también tenemos a María Méndez Santos, que como ya adelantaba está en Alicante, en la Universidad de Alicante. Ella es coautora también del nivel Genial A2, Genial B1-1 y el Genial B1-2, que es en el que están trabajando ahora. Muchísimas gracias, María, también por tu tiempo. Hola, Leticia, gracias. Como decía, la sesión será para resolver dudas. Insisto en el agradecimiento a las autoras porque al final es verdad que no siempre tenemos oportunidad de preguntar directamente a las autoras y que para lo bueno y para lo malo ahí están dando la cara y resolviéndonos todas nuestras dudas. Y vamos a utilizar como hilo conductor el Padlet que ha abierto Nitzia Tudela para que en los días anteriores a este webinario pudierais ir reflejando allí vuestras dudas, vuestras preguntas. Nos vamos a centrar en los 3 niveles que están ahora mismo publicados para que veáis ejemplos de Genial A1, de Genial A2 y de Genial B1-1 que se acaba de publicar este año. Ya os adelanto que estamos trabajando, Nitzia y María están trabajando en el nivel B1-2 y otro equipo de autoras está trabajando también en el nivel B2-1. La colección va a llegar hasta el nivel C1, que es una pregunta que hacíais anteriormente en el Padlet, ya lo adelanto. Y también tener un pequeño homenaje recordatorio al resto de las compañeras y compañeros de Genial. Es un equipo de autor muy grande, muy plural, autores que están en diversas partes del mundo en el proceso de elaboración de Genial. Pues María cuando empezó creo que estaba en Japón y ahora está en Alicante, o sea que realmente son profesores con experiencias muy variadas que han confluido en este proyecto, en esta propuesta que han hecho ellos, que es genial y que esperemos que os guste. Arrancamos ya directamente con las preguntas porque de eso se trata esta sesión. Yo voy a contestar a las 3 primeras porque tienen que ver un poco con la organización de la editorial y ya cedo la palabra a las compañeras, que es lo que estáis deseando. La colección Genial será hasta C2, en principio será hasta C1, como anunciaba antes. ¿Cada libro corresponde a un nivel completo? Pues depende, el nivel A1 y A2 es un libro cada uno, nivel A1, nivel A2, y los niveles B se han dividido en 2 sublibros porque hay muchos contenidos. Esto aclaro que siempre, o que a veces nos han dicho, ay, entonces es para el nivel B1, el alumno tiene que comprar dos libros, ¿no? El B1-1 y el B1-2. Sí, pero la parte buena, y tiene que ver con esta parte de aquí, con esta última pregunta, es que realmente luego no tienen que comprar cuaderno de actividades, ¿no? O sea, ahora mismo a lo mejor estáis trabajando con un libro que es nivel B1, libro del alumno, nivel B1, cuaderno de actividades, ¿no? Entonces, en Genial, como el libro del alumno y el cuaderno de actividades vienen juntos,
¿vale? No son 4 libros, son 2 libros también, ¿vale? Y luego esta última pregunta de aquí que dice si es para adultos o para jóvenes, pues realmente está pensado pues para jóvenes adultos, digamos, o para a partir de jóvenes, y ya depende un poco de la madurez de vuestros estudiantes. Nosotros sabemos que hay, por ejemplo, centros en Turquía que están utilizándolo con estudiantes a partir de 16 años, otros centros universitarios también lo están utilizando, o sea, depende, academias también, depende realmente de cómo lo veáis de apropiado a la madurez de vuestros estudiantes, ¿vale? Pero son temas muy actuales, ya lo veréis, muy vivos, y creo que es bastante, el rango de edad que puede cubrir Genial es bastante amplio como para abarcar diferentes edades. Ya directamente para las autoras hay 2 preguntas. La primera, si es un manual intuitivo o si se necesita la guía del profesor, si se van a hacer, y si según las autoras o según las autoras, cuál es la novedad de este manual con respecto a otros. Así que os cedo la palabra y muchísimas gracias de nuevo a las 2. Gracias, Leticia. Pues con el permiso de Nitzia voy a arrancar yo y te pediría que por favor le dieras a la siguiente diapositiva, porque es la presentación que hemos escrito al comienzo de los manuales. Y en ellas hemos intentado reflejar de una manera muy precisa, breve, cuáles son los puntos fuertes que ofrecemos, ¿no? Por supuesto, hay muchísimos manuales en el mercado con muchas cosas buenas, y nosotras creemos que destacamos en los siguientes puntos que vamos a comentar, ¿no? Porque hemos trabajado más en esos aspectos, hemos reflexionado muchísimo, hemos hecho mucha investigación sobre lingüística aplicada, sobre psicología y dinámica de grupos y diferentes aspectos, ¿no? Entonces, no me voy a centrar en lo que ya has explicado de cómo está integrado todo, pero sí que es verdad que me gustaría llamar la atención sobre ese aspecto que has dicho, Leticia, de que el cuaderno de actividades está integrado. Pero es que además eso está integrado un banco léxico, porque también es una pregunta que aparece más adelante, y un apéndice gramatical, que también es otra pregunta que aparece más adelante, que no solo es un resumen gramatical, sino que también hay actividades. Entonces, realmente, por eso están en un pack, ¿no? Porque realmente trabajar bien y de manera profunda el B1.1 nos requería un manual. Porque además hacemos tareas significativas, como podéis ver ahí, memorables, creativas, y todo se va conectando de una unidad a otra de manera progresiva y de manera aumentando, que cada vez se rentabilizan los contenidos y se utilizan, ¿no? Como podéis ir viendo en estas pequeñas frases que tenéis aquí de comentario, ¿no? También nos gustaría, y sobre todo yo creo que Nietzsche concuerda conmigo, que es un punto muy fuerte de Genial, que todo está integrado. Y con esto queríamos subsanar algo que nosotras percibíamos, y es que es muy difícil conectar la competencia ortoépica, la ortográfica, la competencia pragmática, la léxico-semántica, la gramatical, por supuesto, todas ellas de una manera que la unidad tuviese un final, una apariencia redondita, ¿sí? Que todo estuviese conectado, que todo fuese lógico, que no de repente apareciese un contenido aquí y por cierto, había que meter esto porque está en el plan curricular, pero no sabíamos cómo ponerlo. Entonces, hemos trabajado muchísimo para que todos los contenidos, desde la ortografía, que es muy difícil que parezca algo natural y que aparezca ahí, ¿no? Entonces, hemos trabajado muchísimo para que todo vaya bien empastado. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes puntos fuertes, que todo está muy bien hilado. Hemos trabajado muchísimo para que la evolución de los contenidos se sienta como algo natural y que emanan uno de los otros, que no hay ningún pegote, no hay ninguna cosa ahí que de repente sobresale porque es rara o no pega. Y creo que en eso hemos hecho un trabajo, hombre, siempre es mejorable, pero creo que hemos hecho un trabajo bueno y eso destaca particularmente Genial. Leticia, si le das a la siguiente, le das al clic, aparecerá el resto de puntos que queríamos comentar, que es lo que estaba diciendo, que está integrado, se ha ido, homogéneo. Otra de las preguntas que comentaremos más adelante es cómo hemos elegido el léxico. Sabéis que el léxico es completamente personal, ¿no? El plan curricular es orientativo, pero no es exhaustivo. Además, es antiguo, con lo cual palabras que usamos todos los días ahora no aparecen en el plan curricular. Por eso hemos utilizado muchísimo corpus. Hemos analizado las producciones reales de hablantes, de prensa, de televisión de diferentes países
para evitar el etnocentrismo, que es otra cosa que comentaremos más adelante, y ese vocabulario que hemos considerado básico de cada unidad, de cada tema, se ha consignado, de hecho se explica en la guía docente, ¿de acuerdo? Y nos hemos garantizado que ese léxico se repite un número mínimo de veces en cada unidad, en cada una de las destrezas, y que además se repite a lo largo del manual, porque eso es fundamental. La repetición o la exposición del input es fundamental para que el léxico se aprenda. Por eso quería insistir, y lo decía antes, hemos hecho muchísima investigación sobre, bueno, trabajamos en investigación en lingüística aplicada, en enseñanza de lenguas extranjeras, y hemos revisado con mucha atención los consejos de cómo mejorar el aprendizaje. Para eso también hemos incorporado y hemos trabajado diferentes tipologías y géneros discursivos, ofreciendo un uso real, textos adaptados también, por supuesto, pero como luego comentará Nietzsche, los hashtags, el uso de comunidades de aprendizaje, que tienen muchas ventajas. Otra que nos ofrece es esa, ¿no? Que los textos, que el vocabulario, que todo queda empastado de una manera útil, real y que se utiliza. Es lengua que estamos utilizando, no que de repente los alumnos digan es que esto que aparece en el libro luego no se dice por la calle. Eso intentamos evitarlo en la medida de lo posible. Eso es otro punto fuerte, ¿no? Que trabajamos sobre corpus y luego lo comentaremos, ¿no? Por una unidad que os vamos a mostrar, pero los contenidos lingüísticos intentamos que surjan de manera, como estamos diciendo, enfoque comunicativo real, enfoque orientado a la acción de verdad. El futuro aparece y lo hemos integrado con conversaciones que hemos estado analizando de los hablantes de español, donde hemos estado buscando durante mucho tiempo sobre qué tema hablaban realmente en futuro. Y con eso todo. Y de ahí también enlazamos mucho a la competencia pragmática, ¿no? Entonces hemos trabajado y yo creo que eso es un punto fuerte también. Por supuesto, los referentes culturales, y esto es algo que también hemos trabajado muchísimo y es muy novedoso, intentamos que no sea etnocentrista. Intentamos que no, en la medida de lo posible, y lo vamos puliendo a lo largo de los niveles, por supuesto, que la referencia no sea el español peninsular como si fuera el central, el mejor o la referencia. De hecho, después os mostraremos algunos ejemplos. Y eso se ve en aspectos lingüísticos, que luego veremos cómo se tratan las variedades del español, y en aspectos culturales, que están integrados realmente. No es que de repente aparece como y por cierto, y en Colombia existe, no, sino que todo el conocimiento intercultural está integrado, porque esa visión parcial, esa versión artificial de que los alumnos solo pueden estar expuestos a una variedad del español es una falacia, es falso. En cuanto escuchan música latina. Decir que en clase solo pueden estar expuestos a una variedad del español es una falacia. No tiene ningún tipo de base pedagógica ni real de uso, salvo que estén encerrados en un pueblo de una montaña helada en Siberia. Eso no es realista. Entonces, la competencia intercultural la integramos no solo en las cuestiones culturales, en las imágenes, en los referentes, en los ejemplos, sino también en aspectos lingüísticos. Otro aspecto muy fuerte de este manual, que tiene que ver mucho con el carácter de las autoras, que somos personas con un compromiso social que intentamos llevar a cabo, es que es muy inclusiva, no hay referentes sobre la normatividad. Intentamos que haya una diversidad de imágenes, diversidad de ejemplos, diversidad de personas, de situaciones, en los ejemplos, en las fotos, en los textos. Y con esto hablamos de un manual inclusivo, con una perspectiva feminista, no racista y todo lo que os podáis imaginar en positivo, ¿no? Entonces hemos hecho un análisis crítico de los defectos de lo que se ve en los manuales. Hemos revisado tesis sobre pedagogía, sobre este aspecto, sobre cómo mejorar los manuales de enseñanza para que esa competencia intercultural, esa competencia crítica y vital de la realidad realmente lleve a estudiantes multilingües, pero realmente multiculturales, ¿no? Y con unos valores positivos para la ciudadanía, que nosotras consideramos que son los adecuados, claro. Como decía, porque una de las preguntas que se comenta después son las variedades del español, profundizaremos en ello un poco más, y Nietzsche ahora os comentará un poquito más en detalle el aspecto de la competencia crítica, que es algo muy novedoso también, apenas aparece en otros manuales. Entonces, como nos habéis preguntado por aspectos novedosos, estamos haciendo especial hincapié en esos aspectos y Nietzsche va a hablaros de la competencia crítica. Sí, exactamente. Bueno, antes, la diapositiva de antes, al final tenía un renglón, una línea
que comentaba, o sea, aparecía el punto de que incluía actividades de respuesta abierta para promover el intercambio de ideas, el debate y la competencia crítica. Entonces, claro, el manual que tenemos es un manual que está en papel, aunque tiene soporte digital, pero nos encontramos con la realidad de que el papel es algo finito, entonces no podemos poner todo lo que quisiéramos y entonces por eso no solamente trabajamos el tema de la competencia crítica a partir del debate, sino también tirando de imágenes, tirando también de input textual. Generalmente lo vais a ver a partir de la siguiente diapositiva y ahora sí podemos pasar, o sea, cuando nos enfrentamos a los hashtags, el manual Genial desde el nivel A1 y todos los niveles incluimos actividades con algunas con un doble título, un título que aparece en forma de hashtag, ya podéis pasar la diapositiva por ir viendo un poco, porque hay varios... ajá, sí, no, hay. Anterior. Lo que pasa es que es un texto, una presentación que tiene animación y entonces salen superpuestos. Entonces, bueno, lo de las etiquetas temáticas que aparecen en el índice del manual, pues es una suerte también de doble índice que hace visualizar o ver desde un primer momento qué nos depara el manual. Entonces, mediante las unidades, esto que aparece aquí específicamente es el nivel B1.1, podemos ver que vamos a tocar temas como son los bulos en la salud, el tema de las noticias falsas, ofertas raras de trabajo, en el caso de la unidad 2. En el caso de la unidad 3, el tema de la gentrificación y el turismofobia. Se ve también con lo de Casas del Mundo la competencia intercultural, pero eso vamos a hablar más adelante porque uno de los problemas de las problemáticas que encontramos a la hora de responder a vuestras preguntas era intentar poner una barrera o una frontera entre un tema y otro, pero es casi imposible porque todo está tan imbricado, tan, digamos, empastado, como decía María, hay tanta unidad que se van a ir viendo vuestras preguntas a lo largo de diferentes ejemplos que vamos a ir poniendo de toda la colección. El tema de la unidad 4, donde trabajamos la economía colaborativa, el tema de la unidad 5, donde aparece el fenómeno de las series, y el tema de la unidad 6, por ejemplo, donde aparece lo que es el tema de la nomofobia, el tema de me gustaría aprender, que luego María puede hablar de este punto sobre el tema de la afectividad y cómo vamos tratando de trabajar con temas de motivación, respondiendo también a otra pregunta que aparece posteriormente. En el siguiente, si hacéis intro en la diapositiva, aparece entonces, no, es la anterior, pero bueno, da un poco igual, es una muestra de lo que serían las etiquetas o los hashtags del nivel A2. ¿Cuál es la idea de estas etiquetas temáticas comprobadas y verificadas? Es dar más posibilidades de input de la lengua, de uso real, la posibilidad de hacer un monitoraje debajo de esa etiqueta, de ese hashtag. Hay también, o sea, podría también entenderse como un intento también de trabajar estrategias universales como son la memorización de fórmulas hechas a la hora de aprender léxico. Lo pongo de ejemplo sobre todo en la unidad 4, que es donde por primera vez los alumnos se enfrentan al pretérito indefinido y, sin embargo, presentamos en la etiqueta o el hashtag como tal día como hoy, casi como un chunk, como una pieza lingüística, bueno, que es una estrategia que puede servir también para que el alumno vaya produciendo sus digamos, output, por llamarlo de alguna manera. En general, aquí se ve, mediante este tipo de índice, se ve esa búsqueda o ese intento de buscar oportunidades de estar en contacto con comunidades, con hispanohablantes, con, digamos, otro input, otro texto de entrada, pero también la creatividad o el interés que puede haber debajo de esas etiquetas. Desde el equipo de autores, hemos intentado, porque cuando abrimos el plan curricular y nos remitimos a los inventarios temáticos nocionales,
vemos que los temas siempre son los mismos. O sea, tenemos el tema de la casa, tenemos el tema de la salud. Lo que hemos hecho es intentar darle una vuelta y pensar si la metodología que hay debajo de esto, aparte de un posible enfoque léxico, de un enfoque orientado a la acción, de un acercamiento hacia la gramática cognitiva o afectiva, más todas esas metodologías emergentes que van surgiendo, que intentaremos dar respuesta a lo largo de toda esta charla, pues lo que hacemos sencillamente es un poco reflejarlo en todo esto. Seguimos, ¿sí? Bueno, aquí lo de la competencia lingüística intercultural, pasamos a la siguiente diapositiva. No sé si María quiere decir o matizar en algo. Sí, yo justo iba a resumir un poco todo lo que has dicho, porque como nos estaban preguntando puntos fuertes, pues yo creo que has mencionado, entre las dos hemos mencionado los puntos más fuertes, y es que es un manual muy integrado, es inclusivo, adaptable a la realidad porque se puede ampliar y es incrementable en el input para adaptarlo a las necesidades del alumno, que es otra pregunta que nos hacían más adelante. Y con lo de los hashtags, que lo que intentábamos era una triple vertiente realmente, que era visualizar, ampliar y también generar ese vínculo en el que los estudiantes produzcan en sus redes, por ejemplo, como decía Nietzsche antes, con el hashtag de mi primer recuerdo. Pues lo que intentamos es que las producciones escritas, que normalmente, como siempre decimos, son un poco así como habla de la economía o del desarrollo, no sé qué, y es más difícil tener algo que comentar, siempre intentamos que partan de base de ejemplos reales, experienciales, donde tengan algo que aportar, debatir. Como decíamos antes, no hay preguntas correctas o incorrectas, muchas veces son abiertas para dar pie a esa creatividad, esa enganchar al alumnado, porque si ya empiezas A, B, C, correcto, incorrecto, ya lo primero que haces, la primera actividad del manual es incorrecto, ya te da el bajón. Sin embargo, lo que hacemos es intentar, desde la perspectiva afectiva, es enganchar por ahí. Y este ejemplo lo habíamos puesto especialmente por lo que estábamos hablando de inclusión, diversidad y visibilidad, de diversas capacidades funcionales, como os decía antes, hay deportistas, hay personas en sillas de ruedas, los hombres no son los únicos que juegan al fútbol y se ve la diversidad de la sociedad, ¿no? No se queda todo en una especie de catálogo de ropa donde todo el mundo es estupendo, flaco, alto y no sé. No, entonces hemos tenido este compromiso social, ¿no? Entonces por eso habíamos querido añadir esta diapositiva. Sí, en el caso de esta diapositiva que vemos aquí, que es precisamente la parte de cultura que dedicamos a España, o sea, dedicamos en cada unidad, nos centramos en dar un tratamiento cultural a un país, aunque no se queda relegada la cultura a la última página, ya llegaremos y la tocaremos, sino que viene toda la unidad un poco trufada, haciendo guiños, trabajando mediante audios, mediante variedades léxicas, en esa unidad en cuestión. Y este ejemplo que ponemos aquí es en la unidad donde se presenta el futuro y donde el tema son los medios de comunicación. O sea, se habla de series, se habla de novelas, de películas, de cómic, y entonces esa unidad tocaba, porque lo habíamos decidido, centrarnos en España y nos llevamos la sorpresa de que justamente en el momento en que estábamos desarrollando la unidad era nominada, bueno, ganaba el Goya a la película, la nominaban a los Oscars y entonces dijimos, pues es perfecto desde el punto de vista de digamos, contenidos que estamos trabajando, pero también de lo que queremos hacer, inclusión, diversidad, visibilidad. Si le dais al intro igual sale otra parte de la diapositiva de la actividad, no, pues no pasa nada, no pasa nada. Entonces, seguíamos con el tema de la competencia crítica. Si puede ser que se haya ido, no pasa nada. Tenemos muchos más ejemplos que seguir viendo, pero básicamente es verdad que tenemos media página para trabajar cultura, pero siempre intentamos que haya una propuesta de actividad, de trabajo con móvil, por meter un poco, hablábamos de metodologías innovadoras, meter un poco lo que era el BIOT, Bring Your Own Device, o sea, trabaja con tu móvil y a través del móvil, que es este iconito que aparece aquí en este proyecto,
Y aunque no ha salido en ningún momento la pregunta sobre qué modelos evaluativos vamos a hacer o hacemos en el manual, hay una mezcla de diferentes modelos. Están los modelos de autoevaluación, están los modelos de test que aparecen en la guía del profesor, uno por cada unidad, y además tengo que decir desde aquí muchísimas gracias a Isa, que es la autora de las guías tanto de la 1, de la 2 como del B11 ahora mismo, que está en marcha, porque por primera vez, y eso responde un poco a la pregunta, ¿qué tiene diferente genial de otros manuales? Por primera vez yo me encuentro con un manual donde enseñanza, aprendizaje y evaluación van en la misma dirección. O sea, para mí es súper importante porque te encuentras con que los autores a lo mejor desarrollan una metodología X, a la hora de enseñar o de llevarlo a la práctica el profesor aplica otra metodología que no tiene nada que ver con la que proponía el manual, y por último te encuentras con que la evaluación no está recogida, no aparece. Entonces, partimos de varios modelos. En este caso, otro guiño a las metodologías emergentes es el trabajo por proyecto. En este caso, la idea es trabajar la competencia crítica porque fue toda una unidad centrada en el tema de un tema súper necesario ahora mismo, que es la competencia crítica, pero cómo asumirlo ante los bulos, las noticias falsas, etcétera, etcétera. Y aquí mezclamos medios de comunicación y mezclamos temas de salud. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. No sé si María quiere apuntar algo, pero tenemos bastantes preguntas todavía que abordar, así que podemos pasar a la siguiente. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué pasa? Supongo que tarda un poquito, a ver si... No sé si estáis viendo voy leyendo, la diapositiva. Ahora. Perdón, no sé si estáis viendo la diapositiva que hace referencia a la guía docente, que es una Ahora pregunta sí. también que nos hacían en el Padlet. Vale, pues va con un poquillo de retraso, aviso, entonces. Vale, bien. Os recordamos, ya que había abierto el micrófono, os recordamos porque hay gente que está súper activa en el chat y otra gente que no está escribiendo, y no sabemos si es que no encuentran el icono, porque a veces es un poco complicado encontrar. Es el bocadillo este como de cómic que tiene un signo de interrogación. Ahí podéis escribirnos si tenéis alguna pregunta o algún comentario sobre lo que están diciendo María o Nitzia. No es el icono de la mano, que veo que lo estáis utilizando algunas personas. No es ese icono, es un icono que es como una burbuja de diálogo, de cómic, digamos, con un signo de interrogación. Bien, entonces, Leticia, si quieres comentar, o tú, María, sobre el tema de la guía, ya que yo empecé a comentar. Sí, aparte ya has empezado a explicarlo, y es eso, ¿no? Isa Leal, que está haciendo las guías, trabajamos con ella, explicamos por qué hacemos las actividades así. Ella es una de las autoras también del B21, con lo cual es una de las ilustradoras, porque esa es la maravilla de que esté todo integrado. También viene por las ilustraciones, porque nosotras le decimos a Isa, quiero esta ilustración para la gramática y quiero que sea como es gramática cognitiva, quiero que sea así, así o así. Entonces ella entiende perfectamente cómo reflejarlo. Y eso también se ve en la guía, como estáis diciendo, sí que hay guías, ¿vale? La primera pregunta que había, ¿hay guías? Sí, hay guías. Y además estas guías, si le podéis dando al clic para que se vaya adelantando, no solo son las soluciones a las actividades, sino que hay toda una explicación de cómo llevarla a cabo, de qué decir, de alternativas a la actividad. O sea, no solo alternativas de cómo plantearla, sino de si ese tema parece que igual en tu contexto puede no triunfar, cómo adaptarlo. Instrucciones de lengua por si tenemos alguna duda sobre cómo explicarlo, ejemplos de cómo incluso a veces en el encerado dibujar, explicar y contextualizar. Hemos puesto también pues, como dibujos para ayudar a explicar mejor la gramática, modelos de los exámenes, como estaba diciendo Nietzsche, explicaciones de cómo hacer la gestión de dinámica de grupo, cómo aprovechar mejor las actividades que hemos visto, cómo prepararlas y calentar el vocabulario si su alumnado tiene esta nacionalidad, aquella lengua materna o X, ¿no? Entonces es una guía muy completa con alternativas también digitales
donde explica, pues, y si puedes hacer esta también, utilizar esta herramienta para... Una cosita importante desde el aula, muy necesario para los profes, al final de cada unidad hay un modelo de examen, no solo tipo test, o sea, con producciones, propuesta de producciones escritas y también comprensión auditiva, que es importante también tenerlo claro, bueno, es una guía, la verdad, que bastante completa y yo creo que imprescindible. Sí, María. Nada, sí, era eso, simplemente que comentaros que sí, que está ahí, podéis darle otro clic a la presentación porque hemos puesto otro ejemplo, simplemente para que vierais que el trabajo de Isabel Leal es muy completo, intenta ofrecer diferentes opciones de cómo implementar las actividades, incluso ya os decía, pues podéis ver aquí un ejemplo, cómo diseñar la pizarra, o sea, es una guía mucho más completa de lo que suele aparecer a veces, que solo son las soluciones. Entonces, Isa ha hecho un trabajo excelente para completar los libros en sí para el alumnado. Sí, pasamos. Ajá. Tanda de preguntas. Sí. Sí, hemos agrupado las preguntas del Padlet que habéis hecho en los días anteriores a este webinario, un poco por temas, porque como había tantas, pues para organizarlas, ¿no? Entonces había algunas preguntas que tenían que ver con, bueno, con la motivación o con preparaciones específicas, como por ejemplo, cómo trabajar con alumnos vagos que captan pocas informaciones, tienen miedo de hablar o leer, cómo hacer que la actividad sea creativa e interesante para ellos. Luego había otra pregunta que decía de qué manera trabaja el libro la motivación del alumno, que estas dos estarían como agrupadas, digamos. Como digo, son preguntas que habéis hecho vosotros o que ha hecho la gente libremente, anónimamente en el Padlet. Luego hay otra pregunta que tiene que ver con la unidad 0, que le ha hecho mucha ilusión a Nitzia, que pregunten por la unidad 0, porque ella siempre recalca la importancia de esta unidad, de cómo arranca el libro, ¿no? ¿Qué importancia se le debería dar a la unidad 0 que propone el libro? ¿Podría servir para una clase o es mejor extenderla más días? Y la tercera pata, digamos, hay una pata que tiene que ver con la motivación, una que tiene que ver con la unidad 0 y otra que tiene que ver con el DELE. Si se puede preparar los exámenes DELE con Genial. Sí, María, entonces, ¿comienzas tú hablando de tema de motivación? Lo que queríamos decir con la motivación es principalmente, como se está explicando antes, que intentamos, la motivación tiene diferentes orígenes, no todas las personas se motivan por las mismas razones, pero sí que es verdad que una participación más activa en la clase garantiza ya no solo físicamente o en las actividades, sino la participación de contenidos, el poder aportar a las actividades garantiza que la gente preste más atención. Pero además hemos intentado que intercalar de toda la manera posible diferentes modalidades de actividades, con música, con dibujo. A veces planteamos contesta, pregunta o dibuja. O en la guía docente, Isa explica, si puedes, pon por las paredes, ¿no? Porque le hemos ido dando instrucciones de cómo podrían ser alternativas más motivadoras. Siempre tienen algo personal que aportar, porque la parte experiencial siempre te ayuda. Y luego, por ejemplo, cuando hay actividades de sistematización, por supuesto, pero siempre intentamos que haya algunas actividades más abiertas, como estábamos diciendo antes, y creativas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tenían que diseñar una infografía sobre aspectos para ser feliz. Esto viene de una cosa que hice yo en clase y hacíamos unos pósteres, claro, y los pintábamos y los colgábamos por las paredes. Nosotros hemos dado este ejemplo, pero en la guía del docente pues, explicamos más opciones, pero es algo donde esas estudiantes tienen que aportar algo personal y no solo es practicar la gramática en huecos, sino que tienen que, con todo eso que han aprendido, el vocabulario, la gramática, hacer algo creativo, que lo van a recordar más, que tienen algo especial que contar, ¿no? Entonces hemos trabajado mucho en esos aspectos de trabajo cooperativo también y temas adaptables, ¿no? Que puedan encontrar siempre el hueco para que
lo puedan llevar a su territorio, ¿no? Y como decía Nietzsche también antes, ofreciendo gran cantidad de temas. Por ejemplo, como está diciendo, lo de los medios de comunicación y demás. No solo ponemos medios de comunicación, hemos hablado de la tele, de las series, de los cómics, de todo. O sea, hemos intentado siempre dar un gran abanico de temas que se tratan. Una cosa, antes de pasar a la siguiente diapositiva, yo quería comentar que sí, bueno, hay una propuesta de un trabajo que se podría hacer perfectamente en digital, porque una de las preguntas que nos hacen es si se puede trabajar con el manual en videoconferencia. Entonces, es perfectamente adaptable, hay muchas propuestas. Claro, cuando haces un libro, tú tienes que intentar, digamos, que pueda ser adaptable a cualquier contexto. Y en este sentido, la guía también del profesor nos ayuda a hacer unas propuestas que pueden ser analógicas y otras digitales, con el objetivo de acompañar al profesor en ese propio proceso de alfabetización digital que podríamos necesitar. Entonces, propuesta de infografía, propuesta de actividad que si se hace en clase puede ser una actividad de negociación de significado, una dinámica piramidal donde vayan negociando. Y yo quería aprovechar para mencionar tu mundialito, que no tiene que ver con el manual, pero que sería perfectamente aplicable a esto, y que tú la has llevado, o sea, esta dinámica la has desarrollado y te has valido de herramientas como son las encuestas de Instagram. Si quieres contar un poco, María, porque puede ser perfectamente aplicable a esto. Pues sí, la verdad, genial, obviamente, está pensado también para trabajar en el aula, pero todas estas actividades que os estamos diciendo, los hashtags y demás, incluso veréis que hay muchas actividades donde los géneros discursivos son digitales, admiten perfectamente transponer esa actividad a un campus virtual o lo que estéis usando, ¿no? Siempre, como decía, en la guía docente se dan esas alternativas digitales también. Lo que estaba contando Nietzsche es que yo integré el uso de Instagram y de las votaciones para elegir la palabra más importante del curso. Entonces tenían que recordar todas las palabras que habíamos estudiado, visto por qué, explicar por qué, porque ahí es donde venía el aprendizaje también, en la reflexión, en la interiorización, y mandármelo. Entonces yo cogía y preparé un mundialito de palabras y después teníamos que ir votando en el Instagram que tenemos de la clase y elegimos la Final Four, las 4 últimas, las palabras más importantes de la asignatura. Esto se puede hacer con una unidad, con un curso, también depende de cómo lo tengáis, ¿sabéis? Porque hay muchas variedades de cursos, de duración, claro, ya lo sabemos y demás. Pero sí, hay muchísimas alternativas que proponemos a lo largo de la guía docente con diferentes herramientas digitales para poder digitalizar más todavía algunas propuestas, ¿no? que hemos hecho muy físicas, como os decía, hacíamos propuestas muy físicas de pon esto por las paredes y que tus alumnos peguen pegatinas y no sé qué, que lo explicábamos en el A2, que lo había hecho yo en Japón, pegando stickers para explicar los comparativos. Entonces, en la guía docente explicamos eso, pero también damos alternativas digitales. Digitales. Y bueno, justamente ahora es que todos estamos trabajando en lo digital y que hay una tanda de preguntas sobre el tema. Esto tenía que ver también con el tema de creatividad. La creatividad. Perdón, que estaba viendo que las actividades estaban abiertas, que siempre intentamos que tengan algo que aportar, que sean diferentes, que, como os decía, que tengan diferentes modalidades, ¿no? Porque algo puede ser interesante para un estudiante y no serlo para otros. Entonces, lo que hay que intentar garantizar es que haya actividades más o menos cortas, ¿no? Porque también todos tenemos un límite de atención, y que éstas tengan diferentes modalidades de aplicación, porque no siempre a todo el mundo le gusta lo mismo. Entonces, intentamos ofrecer muchas variedades. En este caso, por ejemplo, tienen que hacer memoria de olores incluso, ¿no? Sabores. Ya os dije que en otras ocasiones tienen que dibujar la respuesta. En otras ocasiones tienen que elegir qué es lo que le falta a la actividad para estar completa, ¿no? Entonces, ese tipo de diferentes acercamientos creemos, y por la experiencia que tenemos, hace que el estudiantado tenga una participación más activa y eso redunda, claro, todo en PAC, porque lo hagas un día no, pero si lo haces constantemente, el alumnado se acaba implicando más, ¿no? Tiene una actitud más de colaborar, de querer hacer cosas y de aportar al fin y al cabo. Chicas, ¿Sí? Hay una pregunta en el chat que si hay un rincón, bueno, dicen un rinconcito, dedicado a la literatura.
¿Contestas tú o contesto yo, Nietzsche? Contesta tú una parte y luego yo voy a contestar otra. Vale. Porque yo tengo una cosa que metí, sí. María. Bueno, pues os comento también que la misma persona ha puesto: os felicito por la sensibilidad de haber pensado un manual de forma inclusiva y mucho más intercultural e interdisciplinar. Nuevos tiempos, nuevas metodologías a través de una mirada más diversa. Esa es la idea. Después vamos a poner más ejemplos. Muchas gracias. Yo creo que, como decía antes, uno de los grandes puntos fuertes de Genial es ese, que no hay nada que sea lo normal. De hecho, es una pregunta que cuestionamos mucho, ¿no? ¿Qué es lo normal? Para romper todos estos cánones y mitos y falsedades sobre la normalidad. Perdón, para lo de la literatura. No hay un rincón especial de literatura. Lo que sí es que hay actividades a lo largo de los manuales donde se encuentran. De hecho, una de las capturas que vimos antes era una actividad de literatura de la 1. Pero además es que no solo nos quedamos en el concepto de literatura clásica. Por ejemplo, como os decía antes, tenemos actividades sobre cómics y ponemos un cómic y la parte intercultural y sale un cómic japonés, sale un cómic iraní, cómics de diferentes países. Entonces, intentamos que el conocimiento esté más naturalizado. En vez de hacer packs y cajitas, lo que intentamos es que todo esté recogido, ¿no? Y luego también la literatura intentamos introducirla a través de referentes culturales, ¿no? Que hablamos de Eduardo Galeano. De Eduardo Galeano se cita una breve frase para que el profesorado, si lo considera oportuno, tire por ahí para trabajar más la literatura, ¿no? Porque al fin y al cabo el espacio es, como decía Nietzsche, finito y ahí va un poco al gusto del consumidor. Nosotras hemos hecho como el guiño en muchas actividades a muchas cosas, porque, por ejemplo, competencia sociolingüística, tenemos mucho, competencia pragmática, muchísimo, y cada competencias por los registros y demás, y cada profesor y cada profesora va a ir recogiendo el gancho donde quiera. Nietzsche, perdón, sigue. Justamente, o sea, yo no lo introduje porque como no era una pregunta que estuviera hecha específicamente, pero justamente en una actividad del cuaderno de actividades, que aprovecho y digo que el cuaderno de actividades también es precioso porque está a color, o sea que es parte más del libro. No sé si seréis capaces de verlo. Bueno, aquí en cámara aparecen 3 carteles de película y aquí abajo aparece un texto y es que justamente vamos a hablar del trabajo en los contrastes de pasado. Y este texto, que, bueno, es un fragmento, un inicio de texto narrativo de un cuento de Claudia Piñeiro, una escritora joven, viva, mujer. O sea, no vamos digamos, a esos fósiles, Argentina también, o sea, que otras voces son posibles para trabajar un cuento, un comienzo de cuento que se llama Lady Trópico. Entonces, se utiliza para trabajar sencillamente los contrastes del pasado, pero puede tener un tratamiento porque ya en B1 ya, digamos, podrían seguir esa historia, seguir contándola, y entonces hay un guiño al tratamiento de lo que es la escritura creativa. O sea, pero no pensando... Justo al hilo de lo que acaba de decir Nietzsche, que me acabo de acordar de la actividad que hicimos de literatura comparada. ¿Te acuerdas de la actividad de El libro era mejor? Que pusimos pelis, sí, libros y que estaba el debate. Justamente en esa misma unidad. Es en esa misma unidad. Pues justo, por eso decimos que no hay como un rincón, es como, no, y aquí viene la actividad de ortografía por narices, pegue, no pegue, venga o no venga cuento, no. Todo está, como decía antes Nietzsche, imbricado y la literatura surge, pero no surge como un, y ahora vamos a hacer literatura, y te gusta bien y si no te gusta no, sino que de repente sacamos del tema de el libro era mejor. De hecho, creo que pusimos hasta el hashtag, no estoy segura. Sí, entonces, creo que se llamaba así, ¿sí, ¿no? Lo miro porque tengo el libro a mano. Pusimos las pelis, pusimos una noticia, pueden ver las pelis, puedes enseñarles los tráileres, todo esto está explicado en la guía docente, con lo cual intentamos que todo, como os decía antes, tengáis un guiño, un pistoletazo y que cada docente coja el guante donde considere oportuno, porque hay gente que no le gusta la literatura, pues pasa por encima de puntillas esa actividad, la trata como considere oportuno y si le gusta mucho ese tema, arranca y tira, como todo, ¿no? Porque siempre el profesor le tiene que dar su María, toque. Justamente, María, el proyecto de esa unidad, como habíamos trabajado con diferentes medios, con las series, con los cómics, el proyecto era un proyecto de booktubers.
Ah, es O sea, verdad, que sí, tiene que ver un poco también con la presentación de obras literarias que cada cual quiera presentar y quiera hacer un resumen. Booktubers en la clase, y aquí lo tenéis. No sé si la acabo de se encontrar. puede ver. Se ve bien, Sí, Nitzia, es la sí. propuesta de proyecto. Ya, Además, sí. están haciendo una pregunta que tiene relación con lo que estáis contando ahora. Discúlpame la persona que está preguntando porque tiene el nombre escrito en caracteres diferentes, griegos, creo, y no sé leer su nombre, lo siento. Está preguntando, está diciendo que los adolescentes o los, digamos, ese primer estadio que habíamos mencionado de 17, 18 años, aunque yo creo que no es solo esa etapa, ¿no? Pero dice esta profesora que tienen unas dificultades para los profesores, que es cómo captar su atención. Dice que necesitan movimiento, puntos suspensivos, pone, ¿no? Y yo creo que estáis como aunando un poco la respuesta que le dabais a Ricardo acerca del trabajo o cómo aparece la literatura en Genial y cómo captar la atención, ¿no? Y dar cierto movimiento, interés, bla, 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 con estudiantes de cualquier edad, ¿no? En general. Sí. Justamente, Leticia, ahora en la tesitura en la que nos encontramos y ese gran debate de que estamos todos volcándonos en clases remotas y que muchos nos hemos tenido que adaptar y que toca y se acerca a la evaluación. Y bueno, a mí me sigue sorprendiendo que muchos sigan queriendo imponer, digamos, modelos evaluativos que pasan por el típico test o por el examen vigilado de una cámara que mire si lo haces o no, cuando perfectamente podemos evaluar por proyectos. O sea, en un caso como este, si yo le pido a mi alumno que se implique y que movilice todos los recursos que ha ido adquiriendo a lo largo de la unidad y me hace un producto de calidad, o sea, tiene que estar muy mal la cosa o ir muy mal todo para yo sospechar que ha sido un plagio o que el alumno no ha hecho el trabajo. Entonces, otros modelos de evaluación son posibles. Seguimos. María. Sí. Creativa e interesante. Te sí, están no veo describiendo. Vale. Qué pava eres. Lo que estábamos diciendo es eso, que hacíamos mucho análisis de corpus para esta unidad justo la que tenéis abierta en Issue, por si queréis echarle un ojo, y habla del pretérito pluscuamperfecto, que es algo que os vamos a también explicar después, porque una de las preguntas también que decía era, ¿no echáis de menos la gramática? ¿No falta un poco más de ejercicio de sistematización de gramática? Y aquí viene una reflexión que hemos hecho como autoras y es que la gramática tiene que estar implícita y explícita, pero rellenar huecos no te hace aprender gramática. End of the discussion. Esto es así, lo sabemos. Entonces, ¿hay ejercicios de sistematización? Los hay. Pero la gramática está ahí, escondida en todo momento. De hecho, lo veréis que el pretérito pluscuamperfecto se empieza a estudiar desde el primer ejemplo de la unidad, a lo largo de los audios está ahí, luego hay la explicación, su cuadro, su ejercicio y demás, pero está en el cuadernillo de ejercicios, está en el audio, están los textos, está en el cuadernillo de actividades, está en el cuaderno de gramática específico con otro texto, está en la cultura, están las canciones, porque tenemos una playlist del libro y en las canciones de la playlist está, entonces hay que hacer una combinación. Porque además tú pones a los estudiantes a rellenar, vamos, los pones en una clase virtual, no clase presencial, ya después de 5 minutos te miran con cara de perro. Pero si en una clase digital les pones a rellenar huecos, se apaga, o sea, no, lo que estamos diciendo, la motivación. Entonces, como veis, hemos intentado, este es el esquema de trabajo, intentamos la función que fuera natural con el contenido gramatical, con el léxico, pero también, como veis ahí, la ortografía y la fonética que están incluidas, que era otra pregunta que nos hacíais, el proyecto, como decía Nitzia, y los géneros discursivos, para que veáis que se trata de todo tipo de género discursivos. Y me gustaría hacer mucho hincapié también en algo que decíamos que era el punto fuerte, que es que la ortografía, la fonética, están muy integradas, surgen. Tratamos todos los temas. Por ejemplo, aquí el género de las abreviaturas. Y dirás, ¿tú cómo metes esto de una manera natural? En la cursiva de las palabras extranjeras, pues lo tratamos con spoiler. Porque tenemos una unidad sobre series. Dijimos, ¿qué palabra se usa ahora sí o sí un montón en inglés? Spoiler. Pues venga, es nuestro ejemplo perfecto para explicar que según la norma,
las palabras de otras lenguas tienen que ir en cursiva. Entonces hemos hecho toda esta reflexión para que todo vaya súper intrincado, ¿no? Y que no queden, como decíamos antes, pegotes. Como veis, este tema del mi barrio da mucho pie, porque no solo es la turismofobia, que igual no todo el mundo tiene referentes, sino cómo ha cambiado tu barrio, qué había, qué no había, qué quieres, que hay 1000 opciones para llevar esta actividad y personalizarla, ¿no? Y nada, yo con esto nada más, si le podemos dar al clic. Vale, Voy el a clic avanzar un porque yo poco. estoy preocupada por el tiempo porque nos quedan un montón de preguntas que responder y o sea, Dale, vamos dale. pasando. La Bueno, unidad básicamente, Recordemos que en esta tanda de preguntas habían preguntado por la motivación, que ya la hemos cubierto, la unidad 0 y el DELE. Si podemos hablar rápidamente de unidad 0 y voy DELE. a intentar. Sí, Leticia, gracias. Voy a intentar resumirlo rápidamente. La pregunta, bueno, lo que vamos a ver en el PowerPoint o en lo que estamos compartiendo en la presentación es la muestra de unidad 0 de la unidad 2 y luego vamos a ver la del B11. Cada nivel, cada libro tiene su propuesta de unidad 0 pensada con el objetivo de evaluar también, hacer, digamos, una especie de evaluación diagnóstica del alumno que nos llega, que no siempre que nos llega porque viene del nivel anterior, sino que puede ser porque ha aprendido de manera autónoma, porque ha vivido un tiempo en otro país, etcétera, etcétera. Pero también lo que intentamos, hay toda una filosofía debajo de todo esto, y es crear el sentimiento de pertenencia a un grupo, a ese grupo que está, pues cuando realmente empezamos un grupo como profesores pueden darse varias circunstancias. Una es, ninguno de los alumnos se conoce y nadie conoce al profesor, con lo cual estamos todos en igualdad de condiciones y hay que invertir tiempo y en hacer una dinámica en el que todos seamos, digamos, miembros de ese grupo, de esa comunidad. Pero también puede ser el caso de que el profesor hereda un grupo que ya viene formado anteriormente, con lo cual el elemento novedoso es el profesor. Si partimos de que, o sea, como metodología o como filosofía, tanto del manual como de del grupo de trabajo que tenemos, que vemos el profesor como un facilitador, que hablamos de aprendizaje como un proceso, la importancia del aprender a aprender, del trabajar con estrategias, trabajar el tema de la motivación, esto es importantísimo. Entonces, en este caso, la propuesta de doble página del A2, que es el que tenemos delante, la primera actividad, la primera propuesta, es una actividad dinámica para romper el hielo donde el profesor se presenta. Lamentablemente aquí no se puede ver mucho, pero la propuesta de explotación que hace Isa es fantástica. Yo tengo que decir que este mismo formato de actividad y de presentación para romper el hielo o para presentarse, la utilizo también en mis cursos a distancia de AVE Global. O sea, con otra dinámica y a través de input visual. O sea, llevar fotos, datos que pueden decir algo sobre mí como persona, como el profesor, pero como un ente más, y los alumnos tienen que preparar preguntas para tratar de adivinar cuestiones de la vida del profesor. Otra alternativa a esto puede ser que el profesor se describa y que introduzca elementos que sean falsos y que tienen, con lo cual estoy fomentando una escucha activa por parte de ellos, pero al mismo tiempo estoy dando muestra de lengua para que ellos produzcan textos parecidos, al mismo tiempo de que nos vamos conociendo. O sea, hay muchas posibilidades en esta primera. La segunda, sé que voy un poco rápido, pero bueno, es que hay tantos... la segunda sería una propuesta de dinámicas donde ellos se van a mover por la clase buscando a ver qué puntos tienen en común con sus compañeros, partiendo de que no se conocen. Pero antes de movilizarse, ellos tienen que en pequeños grupos ir pensando cuál es la pregunta que van a hacer para llegar a la información que quieren obtener. Con lo cual, volvemos de nuevo a la filosofía de enfoque orientado a la acción. Voy a movilizar los conocimientos anteriores para hacer una pregunta donde voy a obtener una respuesta. La propuesta número 2, que aparentemente son 3 imágenes, pero son 3 imágenes que resumen
3 grupos, digamos, nocionales o situaciones comunicativas en el bar, en la ciudad o en la calle y en una tienda de ropa. Y la propuesta sería de hacer una especie de lluvia de vocabulario, de lluvia de ideas, de qué palabras voy a necesitar para luego llegar a una interacción, por eso aparece el icono de burbuja de interacción, donde voy a imitar, y ahí estoy respondiendo a la pregunta del DELE, estoy imitando realmente la tarea de expresión e interacción oral de un DELE, donde tengo que describir una fotografía, decir qué veo, dónde están, qué están haciendo, y al final tengo que tomar o interactuar con mi examinador o mi interlocutor para lograr un servicio, en el primer caso pedir algo, en el segundo preguntar por una dirección o en el tercero hacer una compra. María, si quieres explicar el último cuadro de la doble página y así. Sí, respiro. de hecho, esta actividad número 2 que estábamos diciendo siempre recoge, o en este caso, por ejemplo, en particular, recoge todo lo que se ha visto en el A1. Las funciones donde se ha prestado más atención, porque también pedir información no es solo pedir información, como decía Nietzsche, en un mapa, se puede incluso ampliar a pedir información personal, privada, pública o lo que sea. De hecho, lo hacemos para recuperar, como decía Nietzsche antes, diagnosticar si estamos más o menos en el mismo nivel. Y al final eso se concreta en un checkpoint que podéis saber ahí, que es el puedo, porque ahí es donde podemos ver de una manera, como decía Nietzsche, alternativa, una evaluación diferente. Y es una autoevaluación también que nos hace conscientes de dónde podemos mejorar. Y ahí hemos puesto pues, los contenidos de la 1 que se habían repasado y también aparece en cada unidad, de manera que el estudiante siente el progreso. El profesor también puede controlarlo de una manera alternativa, que no simplemente sea ir a un examen, sino lo estamos repasando todos juntos. Si tú ves que todo el mundo tiene cara de póker, es que ese contenido no ha quedado claro. Es una forma de ir complementando las piezas. Imaginaos que hemos pensado genial como un puzzle, donde todas las piezas van encajando con un fin. Y nuestro fin es un aprendizaje orientado a la acción, significativo y eficaz. Entonces, todos se van pastando de esa manera. Sí, en la siguiente diapositiva lo que vamos a ver es la muestra de la unidad, de la unidad 0, de lo que sería el B11, y aquí con esto respondo a la pregunta que hacían, que cuántas sesiones yo podía dedicarle. Fijaos cómo en el A2, no A21, en el A2, es una doble página, sin embargo, en el nivel B11 y en el B12 y los sucesivos, tenemos una doble página porque entendemos que necesitamos mucho más espacio, muchos más, digamos, recursos para movilizar la clase. Debajo, bueno, yo podría estar 2 horas hablando de este diseño de unidad 0 porque realmente, como veis, aparece, si nos centramos solo en los iconos, yo creo que podríamos tener una idea así panorámica de qué se va a hacer en esta unidad. Vale lo mismo que dije para la 2, hay una propuesta donde van a trabajar en grupos y van a intentar un poco repensar si a partir del icono que están viendo ellos se comportan de la misma manera que sus compañeros, entonces hay toda una interacción que se da el primer día de clase ahí. Luego en la parte B, ¿qué 4 imágenes te representan a tu generación? Con lo cual ya tú vas posesionándote y diciendo, pues a mí me representa esto, yo pertenezco a esto, y estás buscando puntos en común que pueden resultar de afinidad con tus compañeros de clase, por esa idea de crear, digamos, esa unidad de grupo. La parte C, como veis el iconito del que se mueve, también hay que moverse por la clase buscando y haciendo preguntas sobre todos los temas que se trabajaron en el nivel anterior, pero vuelvo y repito, no damos la pregunta hecha para que el alumno repita y memorice estructura. El alumno tiene que crear lengua, aprender a aprender. Y entonces, bueno, a partir de ahí pues tenemos la nube de palabra con, digamos, ese más input al fin y al cabo, y unas palabras que han surgido del uso y de la producción de hablantes reales que han votado estas palabras en un proyecto que se llamaba Generación ¿Qué? Luego aparece un audio y ahí voy respondiendo un poco al tema de la pregunta sobre el DELE y efecto washback. Aparece también, no podemos pasar, no pasa nada, podemos pasar
porque entiendo que tenemos poco tiempo. Justamente esa 3 de audio que aparecía anteriormente, tengo que comentar que está todo pilotado, llevado a clase, testado, se ve que si funciona o no funciona. Y una de mis experiencias más satisfactorias con esto del pilotaje era a partir del millennial, que todo lo hace mediante aplicaciones. Y entonces yo empezaba esa sesión preguntándoles a ellos qué aplicaciones tenían en el móvil. Y una actividad que en principio debería haber durado 2 o 3 minutos, se extendió muchísimo más tiempo y empezaron a intercambiarse aplicaciones. Yo tengo esta y la uso para tal cosa, etcétera, etcétera. Siguiente doble página, o sea, yo podría hacer perfectamente 3 sesiones de unidad 0, quitando, poniendo, sustituyendo, dejando deberes, reflexionando. Aparece una comprensión lectora también con formato DELE, por eso también, bueno, creemos también, hablaba María de toda la base metodológica que hay debajo, hay algo que se llama efecto washback o efecto espejo, como se ha traducido al español, y es esa recomendación o esa tendencia positiva a que el manual, el libro, los materiales que yo utilice de alguna manera reflejen la manera oficial en que se va a evaluar. Por ejemplo, yo me imagino que los adolescentes polacos, yo estoy en Polonia, los adolescentes polacos que se preparan para el examen de matura en español, que en sus manuales lo que van a trabajar no son modelos DELE, lo que van a trabajar son los modelos del examen que van a tener al final del matura. Y por eso era súper importante lo que yo decía al principio de que la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación tienen que ir en la misma dirección, porque al final es, digamos, el círculo, ¿no? Igual que tiene que estar todo imbricado, es la coherencia metodológica y coherencia en general. María, si quieres comentar lo de la autonomía, es que hay una actividad interesante ahí antes de pasar a esa, ahí. Da igual, nada, pues simplemente que nos preguntabais si lo que nos estabais diciendo, si era un trabajo autónomo y demás, si se podía usar. Hay opciones, por supuesto, este manual está pensado para usar en un aula con una docente, ¿no? Pero sí que es verdad que por el estilo que hemos intentado de redacción de los ítems, por ejemplo, el cuadernillo de ejercicio se puede hacer perfectamente, un estudiante lo puede hacer, solo el cuadernillo de gramática hemos hecho un esfuerzo sobrehumano para que sea entendible, porque los cuadernillos de gramática están pensados para el profesorado, que lo explique. Entonces, no, este cuadernillo de gramática está diseñado para el estudiante. Entonces, eso se ve también en estas actividades, que trabajamos muchísimo en las estrategias. El ejercicio que veis ahí es de estrategias de autonomía del aprendizaje, aplicaciones y cómo usarlas para poder hablar y aprender mejor español. Y la sugerencia de herramientas. María, como queda tan poco tiempo, a mí sí me gustaría, adelante, sí. Hay una pregunta súper importante y yo, o sea, quiero que enseñes, pasamos, la siguiente, pasamos, para ver toda la secuencia donde aparece la gramática. Vale. Esto del Blink Learning lo dejamos para otra charla, pero sí, si pasáis la diapositiva rápida, vais a ver lo que es el Blink Learning, o sea, tiene, por ejemplo, un segundito, tiene todas las unidades, tiene las tablas de contenido, tienes actividades complementarias, actividades extras y tienen trabajo multimedia también, o sea, con propuestas de explotación. Seguimos pasando porque la pregunta, yo creo que de la gramática es importante y hemos seleccionado una secuencia completa para que vierais cómo se trabaja. Sí, seguimos pasando, yo sigo hablando hasta que le doy la palabra a María. Os digo qué diapositiva es. Seguimos, o esa es la última. Ahí, no. Anterior. Aquí, ahí, es perfecta, esta es. Sí. Le doy la palabra a María y yo me callo. No sé, bueno, ¿le podéis dar un clic más para que aparezcan las imágenes? Hemos pasado una muy importante que nos preguntaban cómo tratábamos las variedades del español, que si tenemos tiempo también me gustaría hacerle hincapié en ella porque es algo novedoso también. No creo. Pero básicamente las preguntas serán, ¿en el apéndice gramatical del libro tienen actividades o también hay explicaciones? Hay explicaciones que ya hemos dicho que son muy visuales, cognitivas y entendibles, pero además acompañadas de actividades. Y nos preguntáis si creíamos que nos faltaban actividades de gramática. Pues depende de qué actividades de gramática queráis.
Si queréis solo ejercicios de rellenar huecos, claro, faltan. Pero es que hemos entendido, como os explicaba antes, dentro de esta metodología, cada uno tiene su filosofía del aprendizaje. Nosotros hemos hecho mucha investigación sobre cómo se aprende, cómo enseñar, cómo es las investigaciones que han dado mejores resultados y hay un acuerdo común en que hay que combinar lo explícito y lo implícito. Que rellenar huecos no te hace aprender gramática, te hace aprender las formas de gramática, pero no usarlas ni los contextos adecuados. Entonces, ¿qué hemos hecho? Como os decía, integrarlo. Aquí veis cómo el pretérito pluscuamperfecto, ya lo hemos explicado en la introducción, aparece realzado, ¿de acuerdo? Que esto es una cuestión sobre percepción del input y demás, aparece realzado. Después, eso nos lleva a la siguiente actividad. Aquí ya estamos en contexto, estamos viendo ejemplos de uso. Sí, si le dais al clic. Ajá. A ver si aparece. Ahí. Después viene la reflexión. Nuestra gramática no es, y ahora rellena huecos a ver qué es esto. No, es una reflexión para que entiendan el significado y el valor, con una explicación, luego una sistematización y más ejercicios. Pero no ejercicios de rellenar huecos solo, sino complementándolo. No sé si podéis hacer clic, por favor. Y se ve, mientras van dándole, y se ve eso en la comprensión auditiva. Faltaba uno. Falta uno porque está, claro, el anterior a esto, exacto. Sí, bueno, da igual, no se puede ver. Con el dibujo de Isa, claro. La explicación me sirve. Aparece la gramática, aparece la explicación, aparecen las actividades de producción oral. Entonces, el pretérito pluscuamperfecto está en toda la unidad. No solo en esos ejercicios de gramática que se llaman de gramática y que tienen que rellenar huecos. Está en todo. Por eso es importante hacer una combinación. Y aquí está la explicación, el cuadernillo de actividades y si le dais para adelante, otro clic. Otro clic, exacto. Tenéis también, que los tenemos, ejercicios donde hay más tradicionales, donde hay que elegir, por ejemplo, en el cuadernillo de actividades, que también ahí entran más quizás la autonomía, de estas cosas como está diciendo Nietzsche de mandar para casa. Y si hacéis otro clic. Y una cosita, María, en esto, mientras van haciendo el clic, tengo que decir que esta actividad de Aarón, o sea, que escribe un correo contando tal cosa, tiene que ver con el mismo personaje que aparece en el texto de entrada de presentación del tiempo. O sea, que hay todo un hilo conductor, una, digamos, narrativa. Y la propuesta, de hecho, aquí está. Y como veis aquí, se repite, ¿no? Quiere decir, las actividades no son lo que decíamos, no están desconectadas. El cuadernillo de gramática, el cuadernillo de ejercicios y la unidad está todo vinculado. Entonces, la idea es esa, que sigáis la progresión de lo que hemos pautado, porque lo hemos pautado así por alguna razón, por las investigaciones que nos han dicho que se hace así mejor. Entonces, hemos dado ese aspecto y ya os decimos, aparecen textos realzado de manera explícita, implícita, en lecturas, en producciones escritas, en producciones orales. Y si le dais al clic, que veis que las hay cerradas, hay actividades creativas, le dais a otro clic. María. Dime. En relación, yo creo, a esto tenemos una pregunta, que bueno, que lo podéis enlazar aquí ahora. ¿Esos colores en la parte de las actividades han sido puestas al azar o cumplen algún propósito? ¿Tiene alguna relación con la gramática cognitiva, por ejemplo? Los colores están relacionados. De hecho, veréis, ahora estamos en el B1.2, como decía antes Leticia. Aquí veis el naranja, ¿vale? Que el naranja está etiquetado en todo el manual, el imperativo, perdón, está marcado con el naranja. De manera que cuando llegamos a explicar el imperativo, ya lo tenemos ganado. Por eso insistimos tanto en que todo está en un puzzle. Veréis que en los textos hay las palabras sobre las que queremos que se llame la atención, porque eso lo que hace es que el registro cognitivo se centre allí, ¿vale? Inconscientemente lo procesamos, ¿de acuerdo? Ese es lo que se llama el enhancement, el realce de la forma, en este caso gramatical, a la que estamos llamando la atención, y sobre ella trabajamos. Y en la siguiente actividad se dice, fíjate en las palabras que están coloreadas en el texto, y es donde hacen la reflexión y arrancan. Ahora estamos, por ejemplo, en la unidad 2 del B1.2 hablando del presente de subjuntivo, y lo hemos puesto, de momento, por lo menos temporalmente, está en rosa, ¿vale? Entonces vais a ver que esos colores lo que hacen es hacer ese pegamento de conexión con todos los contenidos que se ponen a lo largo de todo el libro, de todas las unidades, de todas las actividades. Y sí, de hecho, la explicación de gramática cognitiva nos ha quedado tremenda. ¿Para qué lo vamos a negar?
está a tope. Una cosita antes que se nos acabe el tiempo, porque quiero que también se note cómo en la siguiente diapositiva, que se note también cómo en la cultura, a pesar de que nos centramos en un país concreto, el trabajo que se hace en la cultura, podéis darle a esta y al siguiente intro para que salga la otra imagen superpuesta. El tema que estamos tratando es la gentrificación, la turistificación. Aparece la figura de Galeano, nos estamos centrando en la ciudad, en Uruguay, y aparecen diferentes vecinos, y aquí quiero comentar, y ya no hablo más de esto, aparecen diferentes vecinos que están contando su realidad de barrio. Desde la perspectiva de la vecina antigua, del vecino nuevo que acaba de llegar, desde el arquitecto como especialista que tiene una opinión, digamos, de peso sobre el tema de lo que está pasando, el guía turístico ocasional que puede o no vivir de esto y la turista. Entonces, son 5 perspectivas que tengo que comentar, que, por ejemplo, para yo darle voz a la arquitecta en este trabajo, me tuve que leer un par de memorias de investigación sobre el tema de la gentrificación en Uruguay, con lo cual, que aunque aparecen en forma de audio, hay todo un trabajo serio, respetuoso. Siempre contamos con profesores especialistas de estas variedades que, digamos, avalan o apoyan el trabajo que estamos haciendo, y siempre desde el respeto y fomentando lo del pensamiento crítico que mencionábamos al principio. María. Y una cosa que quería hacer, que estaba añadiendo, lo de la gramática, eso estaba aquí, porque en la cultura también aparecen los contenidos gramaticales que hemos tratado. Entonces, es ese reciclaje. Y quería, una de las preguntas que venía anterior era cómo se trabaja el léxico, cómo hemos seleccionado el léxico, que son las diapositivas que acompañan ahora, ¿no? Entonces, os explico los enfoques léxicos, ya sabéis lo que son, pero se basan en algunos principios metodológicos básicos, y es que hay que repetir las palabras un número mínimo de veces y en diferentes destrezas. El debate es de cuántas veces lo vamos a obviar porque no es necesario. Además, dicen que hay que combinar lo explícito y lo implícito. ¿Qué hacemos nosotras? De cada unidad del plan curricular del Instituto Cervantes, completándolo con aquello que pensemos que falta, porque ya hemos dicho que el plan curricular del Instituto Cervantes está un poco obsoleto, seleccionamos 10, 15 palabras básicas que decimos o sí, una persona tiene que saber estas palabras para poder expresarse sobre este tema. Pues nos garantizamos que en cada unidad eso se repite entre 7 y 8 veces, 10, muchas veces 15, 20, cuantas más mejor, obviamente, pero un mínimo de 7 veces solemos ponerlas, y se repite en textos, en producciones, etcétera. Pero además no solo enseñamos palabras, enseñamos chunks, como decía antes Nietzsche, ya sean expresiones institucionalizadas, frases o colocaciones, como podéis ver en este ejemplo que tenéis ahí de trabajo. Puesto de trabajo, trabajo en equipo, y van viendo las diferentes colocaciones. En este caso, además, el grosor de la línea indica la frecuencia. Trabajo fijo tiene una línea menos gorda que la de trabajo temporal. Además, en cada unidad hacen un mapa de vocabulario, no una lista, un mapa donde se unen diferentes categorías, porque se está demostrado que las listas salen más nombres, se olvidan de los verbos, no aparecen las colocaciones, entonces hacemos mapas conceptuales que van complementando a lo largo de toda la unidad. Además, en la parte de la enseñanza del léxico, hacemos un trabajo, porque el español es una lengua fuertemente derivativa, un trabajo específico de la morfología del español para ayudarles a, 1, tener conciencia de esto, y 2, darles herramientas y estrategias, ya sea para parafrasear cuando no tienen la palabra, sino también para inventarse palabras cuando las necesiten. Por ejemplo, aquí tenéis el ejemplo de empoderarse y les ponemos qué palabra qué palabra hay dentro, ¿no? Significa tener fuerza, energía. Empoderamiento es el nombre, y hay otra actividad específica que pone qué palabra está dentro que puede reconocer, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de estrategias de aprendizaje están ahí. Sí, porque tuvimos este problema que empoderarse se nos iba de plan curricular, o sea, no aparecía en los inventarios, y dijimos, bueno, no aparece, pero con toda esta, digamos, ¿cómo decir?, filosofía que tiene el manual, una palabra como empoderamiento tiene que aparecer ya en el B1. Entonces, ahí son criterios también de frecuencia, etcétera, rentabilidad. Claro, es que son los criterios que hay que seguir. Criterio de frecuencia, usabilidad en tu contexto y demás. Como veis aquí siempre hay un mapa mental, y lo que os decíamos, algunas actividades están abiertas.
Las estudiantes son quienes tienen que decidir qué palabras necesitan para hacer ese ejercicio, qué palabras consideran que es importante. Por eso lo que estamos viendo de la motivación, de la opcionalidad, de dar siempre esa parte personal para que pongan lo que creen que falta. Y no sé si podéis, para tratarlo de las variedades hispanoamericanas, darle un poco para atrás. ¿Podéis dar unas, ahora que tenemos tiempo, porque me parece que era una pregunta específica, para atrás? Si podéis darle ¿Más atrás? para atrás. Sí. Bueno, aquí te sale también. Sí, pero quería vale. que se viera el ejemplo específico para atrás, donde decíamos que no es un manual etnocentrista. Más un par par de ellas más, creo que una o dos más era. Esta me sirve, dadle clic. Con que le hagáis un clic o dos me sirve. Pero ha dejado de responder el ordenador, por eso va un poco más lenta. Nada. Vale. Ahí, esta me sirve. Esta, sí. Dadle clic para que me salgan los ejemplos. Dad otro clic y otro clic. Y otro Vale. más. Una cuestión que siempre aparece en los manuales es que parece que España es el ejemplo, el canon, y después se dice, y en Hispanoamérica se dice así, como si toda Hispanoamérica fuera una empaque y no hubiera diferencias. España es como pequeñita, pero tan importante que necesita ser el centro, y luego allí ya todos hablan igual. Pues no, hemos evitado ese tipo de formulaciones verbales que se hacen. Por ejemplo, cuando hacemos los cuadros ponemos alberca, piscina, pileta, son lo mismo. No te decimos en España se dice así, Hispanoamérica así, porque eso implica por defecto que tú consideras que algo es más central que lo otro. Entonces, eso lo hemos ido puliendo en todos los niveles, pero además es que dentro de las unidades las variedades están ahí de manera natural. No es porque además en esa unidad tratemos México, imaginaos, porque en ese caso además los personajes tienen nombres mexicanos, los referentes culturales de la unidad son mexicanos, pero no solo de esa manera, sino que, por ejemplo, a lo largo de una unidad cualquiera, las muestras son de diferentes variedades. En este caso era padrísimo, ¿no? Esta taza es padrísima, que es típico de México. Esto está consignado en la guía docente para que quien no lo sepa lo tenga presente. Si le podéis dar otro clic, por favor. No solo esto es una cuestión lingüística, sino también cultural. Aparte de esto que podéis ver, sí. Da igual, esto es una actividad del cuadernillo de actividades. Entonces, se hace esta reflexión sobre la competencia sociolingüística, porque esto es competencia sociolingüística, que es parte de la competencia comunicativa, que conozcan las variedades del español. No sé si le podéis dar otro clic, porque quería llevar a una diapositiva, que no sé si nos la habremos pasado, es la siguiente. No, era la anterior. La anterior, era la anterior, la de la minca, ¿no? Sí, creo que la anterior, sí. Ahí, exacto. Ahí. Que están ahí. Tratamos la cultura en cada unidad, que como ha dicho Nietzsche, España es un país, porque si no parece que como España siempre es el centro, ¿no? Pues España también es un país de las unidades. Tratamos de darle un aspecto cultural respetuoso, positivo a todos los países, y no solo los referentes culturales están ahí, sino que randomly, a lo largo de las unidades, por ejemplo, en vez de hablar de Coca-Cola, en una unidad sobre los bulos médicos, hemos puesto la Inca Cola. A eso me refiero con que no solo está de una manera artificial en un cuadrito de gramática, sino que el espíritu intercultural y el espíritu de valoración de las diferentes variedades del español sin que una esté por encima de otra se percibe en cuestiones lingüísticas y en cuestiones, diríamos así, más de representación, ¿no? Imágenes, ejemplos, diversidad de los nombres, diversidad de las fotos de los países, etcétera. En este caso, un paréntesis rapidísimo, en este caso de Perú y la Minca 2.0, o sea, es la unidad de cultura que está centrada en el tema de la economía colaborativa, y resulta que investigando nos enteramos de que Perú tenía una economía colaborativa antes de que llegaran Uber, Airbnb y todo eso. Entonces nos pareció súper interesante trabajar además con otras lenguas minoritarias, como es el caso del quechua, y entonces ir haciendo ese trabajo de base, ¿no? Esto que justo acabas de decir, un mini apéndice, matización que voy a hacer aquí ahora, es que también trabajamos algo que se trabaja poco en otros manuales, que decíais que es diferente, que es la competencia plurilingüe. Hacemos muchísimo trabajo de conciencia de, ¿y en tu lengua materna cómo se dice? Para que lo entiendan, porque el enlace es fundamental. Pero es que además decimos, ¿y cómo funciona esto en otras lenguas que conozcas? Sobre todo por la parte del léxico, porque ahí trabajamos mucho con raíces, cognados y demás. Entonces, estamos dando una formación global a esa competencia comunicativa. Esa idea de la competencia sociolingüística, competencia pragmática, está todo empastado, ¿no? Entonces, intentamos que aparezca ahí. Sí, podéis darle para adelante.
Lo del léxico ya lo he comentado, si le dais un poquito para adelante, es lo de la pronunciación. Más adelante, más. Nos quedan 2 minutos. Era la siguiente, eso, creo. Eso iba a decir, con eso tenemos que ir cerrando. Siguen surgiendo algunos comentarios, algunas dudas, pero bueno, ahora vamos, que rapidísimamente. para la siguiente. Sí, un apunte muy breve. Como os decíamos, está todo integrado. La fonética no aparece porque sí en un recuadro y te dicen esto o la ortografía, sino que, por ejemplo, durante estas actividades, todos los personajes, todos los nombres tienen G en su nombre. Y es Gerardo, es Ángela y es Germán. O sea, en este nivel de que se nos ha ido la olla, tanto que toda la unidad tiene el sonido clave. Los ejemplos están ahí. Y hablan de guindillas, de los guiones y de la guía telefónica. Y luego ya cuando llega la explicación sobre el sonido fuerte, el sonido débil y demás, que aparte usamos colores para visualizar la fonética y demás, ponemos muchos ejemplos visuales con enlaces, dibujos, patrones y demás para que sea visual, porque a veces explicarlo es difícil, está integrado. Lo que quería hacer hincapié es eso, la ortografía, la competencia ortoépica y demás, está todo integrado, que eso yo creo que es uno de los grandes logros y de las grandes diferencias. Sí. Siguiente clic. Sí. Que yo creo que era la playlist, ¿no? Que también venía a redundar esto sobre la gramática, la conexión. Claro. Sí. Va súper lento, claro, va súper lento porque no aparece nada. Yo juraría que la siguiente diapositiva era la playlist. No lo sé, pero de todas formas, sí. Más lenta, pero sí que es esa. Sí que vale, es esa pues diapositiva. estábamos diciendo que la parte de motivación, la parte de afectividad, que hay profesores que les gusta hacer canciones en clase para romper el hielo, para trabajar. Pues cada nivel tiene una playlist. A mí se me ha pasado la diapositiva final, pero bueno, que además esa playlist coincide con cuestiones culturales de la unidad, cuestiones gramaticales y cuestiones léxicas. Ahí está. Entonces, está otra vez en pack todo puesto, ¿de acuerdo? Todo el léxico que hemos considerado importante tiene una canción. Las estructuras gramaticales tienen una canción. Las cuestiones pragmáticas también tienen una canción. La cultura de la unidad también. Entonces, es como un pack. Hemos intentado que afectivamente, luego cantarlo, usarlo para dinámicas de grupo, para hacer rellenar lo que queráis. Está todo bastante pensado. Sí, y bueno, yo quería decir que de todas formas el Padlet está abierto, que las cuestiones que no hayamos podido responder aquí, que podemos responderlas brevemente en el Padlet. Y más o menos hemos tratado casi todo al final. Casi todo. Leticia, nos callamos. Bueno, no, pues al final siempre se hace corto y además van surgiendo dudas y van surgiendo comentarios en el chat y ya estaban poniendo que muchísimas gracias, que había sido muy interesante. Algunas dudas las hemos ido respondiendo nosotras. También es importante que sepáis que la editorial está en España, pero que distribuimos en los 5 continentes, que tenemos más de 40 distribuidores en el mundo. Lo podéis ver en nuestra página web, hay una pestaña de distribuidores para que sepáis cuál es el distribuidor en vuestro país y si tenéis alguna duda o no lo encontráis, que podéis escribir al correo de marketing, que desde ahí podemos también ayudaros si queréis pues empezar a usar Genial en vuestras clases, que es lo que nos encantaría, como ya están haciendo otros centros, otros profesores, otros colegas, pues que sepáis que ya está disponible, que es importante también que sepáis algo que hemos tenido que pasar de puntillas, pero que es muy importante, que es que en el libro, cuando compráis el libro físico, además de veniros el cuaderno de actividades, también os incluye el libro digital gratis, ¿vale? Y no es solo un libro digital y ya está, no es solo que podáis proyectar vuestro libro para vuestras clases en Zoom o en la plataforma que sea, sino que además tenéis en Blink Learning, tenéis actividades extra para vuestros estudiantes que pueden hacer en el móvil, en la tablet, en el ordenador. Podéis crear clases y ver la evolución de vuestros estudiantes, podéis ponerles notas directamente en Blink Learning, tenéis todos los audios, todos los vídeos, todo el material audiovisual y sobre todo muy importante el hecho de que Genial es un libro vivo, ¿vale? Es un libro que se sigue complementando, incluso los niveles que ya están publicados, pues que de repente están utilizando un profesor o una profesora el libro y nos da una sugerencia, pues Nitzia me escribía el otro día, oye, ¿por qué no añadimos no sé qué?
pues Blink Learning nos permite seguir añadiendo cosas, una canción, un vídeo, una actividad para reforzar algo si vemos que el es necesario. Pinterest también, el Pinterest como recurso también. En el Pinterest de la editorial, es decir, que sepáis que seguimos trabajando, complementando y que Blink Learning es un recurso gratuito que tenéis cuando compráis el libro físico, os viene ya incluido y que os permite continuar con vuestras clases de forma online, ahora que estamos en esta situación, pues, o no, a lo mejor os lanzáis al online ya para siempre, ¿no? Y os va bien así, sea cual sea la situación, que sepáis que genial, ya está preparado para eso. No nos ha pillado en bragas, por utilizar expresiones. En bombachas. En bloomers, que diríamos en cubano. Pues ya veis la variedad, no nos ha pillado desprevenidas, vamos, sino que ya todo esto estaba pautado, estaba creado, tenéis todos los recursos ya ahí para pasar vuestras clases al online si fuera necesario. Yo, nada, solamente dar las gracias tanto a María como a Nitzia por siempre estar disponibles y prestarse a este tipo de experiencias que yo creo que son súper enriquecedoras para todos y para los profesores que estáis ahora y para todos los que nos veis después en el canal de YouTube, que son muchísimas las visualizaciones que tienen este tipo de vídeos. O sea que muchísimas gracias por haberos prestado a esta experiencia. Gracias, por supuesto, a todos los profes que están en el chat o que han estado a lo largo de la videoconferencia, de la videocharla. Gracias también a Ana Higueras, a mi compañera, que está ahí resolviendo dudas. Y os dejo para que cerréis vosotras la sesión y os podáis despedir de todos. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas súper interesantes que encontramos en el Padlet y que sin ellas no habríamos sabido que, bueno, siempre tenemos cosas que contar porque somos muy parlanchinas las dos, pero bueno, gracias a vuestras preguntas pues hemos guiado más o menos la charla. María. Yo quiero terminar con la pregunta que nos habían hecho al principio de qué era diferente de Genial y desde mi modesto punto de vista personal, yo creo que Genial es el libro que me habría gustado tener cuando empecé a dar clases. Porque está muy pautado, es muy claro, con temas muy innovadores y con una propuesta muy como creo que hay que enseñar, ¿no? Que es una forma integrada, enfoque orientado a la acción, inclusiva, personalizada para el alumno, que aporte, que anime, que motive, que envuelva al grupo, ¿no? Entonces yo creo que en nuestro modesto granito de arena hemos hecho algo chulo, la verdad.